Hola, bienvenidos. Este va a ser uno, espero, de una serie de videos que quiero ir compartiendo con ustedes con respecto a las licencias Creative Commons. Y este es como el que va a servir de un poco introducción, ¿sí? Por eso que hablamos de anatomía de una licencia Creative Commons. Específicamente nos vamos a basar en las licencias Creative Commons, sobre todo en este video, pero después más adelante vamos a extendernos a otros tipos de licencias. Comencemos entonces por lo más sencillo y traemos una definición de Wikipedia sobre qué son las licencias Creative Commons o que generalmente son conocidas como licencias CC para abreviar, ¿no? Creative Commons. Dice la Wikipedia, son una herramienta legal de carácter gratuito que permite a los usuarios, licenciatarios, usar obras protegidas por derecho de autor sin solicitar el permiso del autor de la obra. Esto evidentemente es una definición general, ya vamos a ver más adelante que tiene sus bemoles, pero comulga mucho con el espíritu o el principio, la filosofía, desde su creación de las licencias Creative Commons, que no es más que dar una alternativa para el tradicional copyright. El copyright, o derecho de copia en inglés, que es como el modelo por excelencia, de nuevo, tradicional, implica que yo no puedo hacer ningún uso de la obra protegida si no tengo el permiso expreso del autor o del titular de ese derecho. Es decir, muy posiblemente incluso puedo yo obtener el permiso de manera gratuita, según el uso que le vaya a dar, si va a ser educativo, si va a ser cultural, etcétera. Pero tengo que tenerlo por escrito, o sea, tiene que ser un permiso expreso, porque como su nombre lo indica, todos los derechos están reservados. Esa frase seguramente alguna vez todas la hemos escuchado. Todos los derechos reservados, es decir, no hay ningún derecho libre. Creative Commons buscó ser una alternativa para eso y dejar en libertad uno o todos los derechos, ya vamos a ver cómo se gradúa, pero al menos un derecho está libre, porque si no estaríamos en presencia de una licencia copyright tradicional, digamos, las más antiguas. Pero cuando hablamos de licencias Creative Commons, algún derecho quedó abierto. Por eso es que en la definición que conseguimos en Wikipedia, eh, nos habla de que podemos hacer uso de la obra sin solicitar el permiso del autor. De nuevo, estos usos, ya vamos a ver, tienen sus bemoles, ¿ok? Porque no quiere decir que en toda licencia Creative Commons todos los usos están permitidos. Vamos a ver que se puede graduar de distintas formas, lo cual para mí, al menos, es una de sus grandes potencialidades, de sus maravillosas características, porque no trata a todo el mundo por igual, que es un poco lo que adolece el tradicional copyright, que trata a todo el mundo por igual, como si existiera un solo tipo de autor. Y ya sabemos pues que en un mundo llegando ya a los 7 mil millones de habitantes, evidentemente no existe un solo tipo de autor. Entonces, Creative Commons permite esa graduación según la intencionalidad. Y la va a permitir en un total de 7 licencias. Sin embargo, hablamos de 6 porque la séptima es más nueva y no se considera licencia desde el punto de vista estricto sensu o desde el punto de vista muy estricto. Ya la vamos a ver al final, ya vamos a ver por qué. Así que comencemos a hablar por las 6 tradicionales licencias Creative Commons, que son licencia en todo su nombre y en toda su expresión. Son 6 posibilidades, se puede sacar una graduación que va de lo más restrictivo a lo más amplio con respecto a las libertades que otorga y que precisamente la va a definir es el autor o el titular de derechos, en este caso, según lo que él persiga con esa obra, según el alcance que él quiera tener con esa obra. ¿Ok? ¿Puedo otorgar distintas licencias a la misma obra? Sí, yo puedo otorgar distintas licencias a una misma obra. Sin embargo, las licencias Creative Commons no son revocables. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo otorgo el día de hoy una licencia súper abierta, la más abierta posible, a un libro que yo publique en mi blog, y el día de mañana ese mismo libro le otorgo otra licencia más restrictiva para venderlo en Amazon, eso no quiere decir que las personas que lo descarguen de mi blog no pueden usar la licencia abierta, tengan que usar la más nueva. No, la licencia no es revocable. Inclusive si yo bajo el archivo, si yo lo quito del blog, ya no está disponible y solamente está disponible bajo pago en Amazon con una licencia más restrictiva,
aquellas personas que ya lo bajaron, que ya se consiguieron la copia del blog antes de que yo lo descargara, lo quitara, mientras estuvo disponible, todavía pueden hacer uso de la licencia abierta y todos los derechos que allí obtienen de ese archivo a través de la licencia que se dio válidamente. Entonces, puedo dar distintas licencias a una misma obra, pero no la fecha no equivale a vigencia. Es decir, la más nueva no quita vigencia a la anterior. Indistintamente que sea más abierta o más cerrada, ponemos el ejemplo para que se entienda, pero inclusive yo primero la puedo liberar bien restrictiva y después la libero más abierta, y va a valer sencillamente aquella con la cual tú descargaste o obtuviste esa copia del libro, de la obra, del video, de la canción, etcétera. Cada vez que yo obtengo una copia de la obra, allí con esa copia viene asociada una licencia, y esa es la licencia que me va a regir a mí. No importa si es la más nueva, si es la más vieja, si es la más restrictiva o es la más abierta. Estas 6 licencias, que la podemos ver aquí con un poquito más de detalles, empiezan por atribución. Este es el nombre que le hemos dado porque es como lo que pide. ¿Okay? Esta licencia lo único que pide es que tú respetes la atribución, y en esta atribución queremos dedicar después otro video que los invito a que estén atentos, porque de verdad que creo que el contenido es muy útil para entender esto, que suena muy sencillo, pero es quizás el núcleo más importante del derecho de autor, o al menos desde mi perspectiva. Reconocer moralmente quién es el autor de la obra. Esa es la atribución. Decir, citar, esta obra pertenece, fue desarrollada, fue escrita, etcétera, por fulano de tal, o está inspirada, cuando hablamos de obras derivadas, esta obra está inspirada en la obra de tal persona. ¿Ok? Eso es atribución. Bueno, atribución no habla de obras derivadas, pero lo podemos quizás incluir un poquito para entender eso. O sea, la atribución es ese vínculo que hay entre la obra y su creador, que ni siquiera es heredable, ni siquiera es transferible, porque aunque la persona muera, aunque la persona ya no esté en este mundo, y pasen 200 años, esa persona seguirá siendo el autor de esa obra. O sea, no es un derecho que se pueda transferir, ¿ok? Para aquellos un poco más entendidos en la materia, es lo que se llama el derecho moral, el derecho de paternidad. Aquellos sistemas que no se acogen al copyright tradicional hablan de un derecho moral, un derecho de autor, que aquí ve su máxima expresión. ¿Ok? Ese derecho no transferible, no enajenable, que existe entre un autor y su obra. Después vamos a tener, a medida que vayamos subiendo de escalón, vamos a ver que cada vez se le pide más o se restringe un poco más esas libertades. Es decir, la licencia atribución es la más libre de las Creative Commons, porque lo único que le voy a pedir a ese usuario final es que reconozca mi autoría. Pero de allí en adelante puede hacer cualquier cosa porque estoy dejando abierta esas libertades. Se las estoy entregando todas. Solamente le pido la atribución. Después vamos a ver atribución y compartir obras derivadas de la misma manera. ¿Ok? Es decir, ya tenemos el primer escalón, que todos los demás lo van a tener. Siempre tenemos atribución presente. Ahora vamos a agregar otro que significa compartir las obras derivadas de la misma forma. Si yo te estoy entregando esta obra de manera gratuita, digital, etcétera, y tú creas una obra derivada a partir de esta obra que recibiste gratuitamente, lo que yo te pido entonces es que tu obra salga con la misma licencia. Es decir, una licencia abierta, una licencia gratuita, etcétera. ¿Ok? Porque de alguna u otra forma queremos como crear una comunidad en torno a esta licencia. Lo que busca es crear una comunidad en torno al conocimiento abierto. Y que no vengan algunos con una intencionalidad que quizás no era más correcta, de aprovecharse de obras que son gratuitas para generar entonces un beneficio económico. ¿Ok? No estamos en contra del beneficio económico, pero esta obra persigue un poco eso. Si tú estás obteniendo todo tu materia prima, de donde vas a generar tu obra de manera gratuita, por favor entonces que también compártelo igual. Si lo quieres hacer comercial, es posible, pero tienes que tener autorización expresa por escrito. ¿Ok? Es decir, yo consigo que esto que yo hice es buenísimo y que vale la pena es venderlo para obtener un beneficio económico de ello. Ok, comunícate con los autores de la obra que te sirvió de base y obtén de forma escrita una autorización expresa para tu obra derivada no vaya a ser distribuida con la misma licencia. ¿Ok?
Entonces, recuerden que estas son las libertades que otorgamos para que no haga falta esa autorización escrita. Ese es el espíritu de Creative Commons, como vimos en la primera lámina. Atribución no comercial es que tú puedes darle todos los usos. Fíjense que esta no nos habla de compartir igual, pero tiene como un espíritu similar, que tienes todos los usos están abiertos, solo que siempre y cuando sea sin fines comerciales. ¿Ok? O sea, no nos habla de compartir igual, porque compartir igual tiene como varias características, sino que sencillamente todos los usos están abiertos, respetando por supuesto la atribución, pero sin fines comerciales. De nuevo, si le quieres dar un uso comercial, puedes hacerlo mediante una autorización escrita expresa. ¿Ok? Contactar al autor, mira, tengo este proyecto así asado, quizás incluso una negociación, mira, hay un beneficio económico para mí, yo te puedo reconocer algo, si tú o qué pides tú para otorgarme este permiso, y llegamos a un acuerdo entre particulares. ¿Ok? Después vamos a tener atribución sin obras derivadas. Es decir, yo otorgo el permiso abierto para que se use mi obra, derecho de copia, disfrute, divulgación, pero no permito que se otorgue obras derivadas sin mi permiso escrito, de nuevo. Es decir, de manera abierta, lo que me estoy reservando es la posibilidad de obras derivadas. Cualquier persona, indistintamente para que vaya a hacer la obra derivada, que vaya a generar una obra derivada a partir de mi obra, debe pedirme, solicitarme un permiso escrito, porque me estoy restringiendo esa posibilidad. Reconocimiento no comercial, compartir obras derivadas iguales. Si nos damos cuenta, es como una suma de las dos anteriores, la segunda y la tercera, ¿ok? Es decir, reconocimiento, atribución. Después ponemos no comercial y por último compartir obras derivadas iguales, ¿ok? Y último, en este 6 licencias que estamos comentando acá, atribución no comercial sin obras derivadas. ¿Ok? Es decir, es la suma de la 3 y la 4. ¿Ok? No comercial y sin obras derivadas. Es decir, pueden darle usos, la pueden difundir públicamente, la pueden leer, la pueden fotocopiar, distribuir, siempre y cuando sea no comercial y no generar obras derivadas sin permiso expreso escrito del autor o los autores. Evidentemente, cuando vayamos a la página de Creative Commons, nos vamos a dar cuenta que nos permite también jugar un poco más con estas configuración, pero básicamente estas son las 6 licencias, digamos, básicas que existen, y la idea un poco es que cada autor pueda determinar cuál es el uso que le quiere dar y cuál es la necesidad que tiene en ese momento. Recordemos que pueden haber distintas licencias para una misma obra. Los 4 elementos de una licencia, entonces, que ya lo vimos, pero ahora lo vamos a ver como de manera aislada, porque estamos hablando de anatomía de una licencia, son atribución, uso no comercial, compartir igual y obras no derivadas. No permitir o restringir el uso de obras derivadas. Recordemos que la primera licencia, me voy a retroceder un poco, atribución, que es como la más abierta, yo puedo, en consecuencia, como es la más abierta, puedo hacer uso comercial, puedo compartir igual o diferente y puedo generar obras derivadas, porque no me está poniendo ninguna restricción. Pero yo, como autor, el que está generando esta licencia en el momento para liberar mi obra en espacios digitales, puedo decir entonces, no, mira, yo me voy a reservar el uso comercial. Es decir, cualquier uso que implique un tema económico, me tienen que solicitar por escrito permiso expreso. O me voy a reservar compartir igual. Si lo vas a compartir igual, no me avises, pero si no lo vas a compartir igual, me tienes que pedir permiso por escrito. Y obras derivadas, me la voy a reservar, es si vas a generar una obra, no importa para qué o qué uso le vas a dar a la obra derivada, me tienes que avisar, o lo dejo abierto. Pueden generar obras derivadas y, por ejemplo, la puedo combinar con las anteriores, decir, bueno, la obra derivada siempre y cuando no sea comercial, o una obra derivada siempre y cuando la compartas de manera abierta, ¿no? Que es como la licencia para mantener o hacer crecer el ecosistema de la cultura abierta. Con el devenir del tiempo, con el avance del tiempo, Creative Commons es ya toda una institución en Internet y en el manejo de licencias de derecho de autor, de propiedad intelectual en entornos digitales, que también es aplicable para entornos tradicionales, y ha podido desarrollar 3 capas. Las licencias Creative Commons, hoy por hoy, tienen 3 capas, ¿ok? Vamos a tener el código legal, que es como la primera capa, que es igual a toda licencia, cualquier licencia
de la que podamos nombrar de cualquier tipo, es básicamente un contrato o un acuerdo entre partes donde el autor regula qué pueden hacer y qué no pueden hacer con su obra en los términos más legibles por abogados, es decir, en términos que vayan de acuerdo con las legislaciones vigentes en cada país, en cada territorio o en acuerdos internacionales. ¿Ok? Esto es para que sea bien claro desde el punto de vista legal cuáles son los usos permitidos y cuáles no, de acuerdo a lo que establece el autor. Tradicionalmente, aquí se acude a la asistencia o a la ayuda de un abogado para que el contrato quede lo mejor redactado posible, porque estamos hablando en términos legales, o sea, en términos legislativos, muy de acuerdo a lo que dice la ley. Después están los hechos comunes, que quizás ya no son tanto legales, sino lo que podríamos entender sencillamente por racionamiento común o uso común, y le decimos que son legibles por humanos. ¿Ok? En este caso, Creative Commons se destaca mucho por las imágenes que veíamos anteriormente. Me voy a permitir retroceder. Fíjense que atribución es un logo, es una imagen claramente visual y que aparece en todas las licencias de Creative Commons. No comercial, compartir igual, obras derivadas, son también logos, son visuales. Es decir, cualquier ser humano, sea abogado o no, lo va a entender, porque es muy visual, es muy sencillo de entender. ¿Ok? Entonces, esta es como la otra capa que no la tienen todas las licencias. Evidentemente, tampoco es solamente el Creative Commons, pero es un avance que fue una de las primeras en tenerlo, esa capa más de uso común, que no hiciera falta contratar a un abogado para que me la explicara. Y por último, legible por máquina. Y ya esto es un avance en el cual también fuimos los primeros, o fueron los primeros Creative Commons, donde se estableció en ambientes digitales la capacidad de que la máquina, los algoritmos, los procesadores, pudieran distinguir si determinada obra era o no Creative Commons. Y por eso es que en Google, por ejemplo, podemos decirle, búscame obras bajo licencias abiertas Creative Commons, porque ya el algoritmo, la computadora, el procesador, puede saber qué obra, qué archivo, qué PDF, qué video, qué PowerPoint está o no bajo esta licencia, y así puede entonces entregarla a la persona que está buscando, por ejemplo, videos que puedan usar de manera abierta, sin tener que pedir permiso a los autores. Entonces, esta en el mundo moderno de búsquedas por Internet es quizá la capa más importante, porque permite al Big Data, a la gran inteligencia artificial, identificar rápidamente cuáles son las obras que pueden o no ser usadas sin permiso expreso del autor y cuáles son los usos, por supuesto, que pueden darle a esa obra. Las licencias Creative Commons y su relación con las excepciones y limitaciones a los derechos de autor, evidentemente yo solamente puedo licenciar aquello que está protegido dentro de la propiedad intelectual. Es decir, aquello que no entra dentro de esa protección, como son las excepciones, las limitaciones, y tenemos, por ejemplo, las obras bajo anonimato, anónimas, o que no se conoce su autor, no pueden ser reguladas de la misma forma que una obra que entra completamente bajo el amparo, bajo el resguardo de la propiedad intelectual del derecho de autor. ¿Ok? Entonces, de la misma forma en que las excepciones y limitaciones afectan al derecho del autor, van a afectar a las obras que están protegidas bajo licencias Creative Commons o bajo cualquier otra licencia. Porque es que no puede ser regulado lo que está en excepción o lo que se limita a el derecho precisamente, ¿no? Esto quiere decir que si el uso que quiere otorgar es por una excepción o limitación, no necesita usar una Creative Commons, una licencia Creative Commons. Es decir, por ejemplo, aquellos usos educativos o usos de divulgación por fines noticiosos, si ese es el que yo quiero otorgar a mis usuarios, no necesito una licencia Creative Commons para ello. Y si es el uso que yo voy a invocar del otro lado, yo soy el usuario y quiero invocar ese uso, tampoco necesito esperar que la licencia Creative Commons me otorgue ese derecho, porque son limitaciones y excepciones que están en la ley. ¿Ok? Una licencia Creative Commons no puede regular o modificar de forma alguna la manera en que una limitación o excepción al derecho surte efecto o es invocada o es amparada. ¿Ok? O sea, ellas no entran en ese aspecto de las limitaciones y las excepciones al derecho de autor. ¿Cómo afectan o cómo se vinculan? También vamos a seguir hablando de estas relaciones en términos de anatomía.
las licencias Creative Commons con el dominio público. Sabemos que el dominio público es una excepción, lo acabamos de ver un poco, ¿no? Porque de alguna u otra manera la propiedad intelectual lo que quiere es un monopolio de algunos derechos que otorga la ley a los autores o autores para que obtengan quizás un beneficio y después esa obra que han creado quede en beneficio de la sociedad en la medida de lo posible, porque por ejemplo quizás un cuadro no puede estar en dominio de la sociedad toda, más allá de que podamos quizás eh, reproducir, pero no va a ser el cuadro original, no es la misma técnica, etcétera, ¿no? Entonces el dominio público viene a ser el fin de ese monopolio, por el sencillo y paso del tiempo. El dominio público no es otra cosa que el fin del monopolio que otorga la ley por el sencillo paso del tiempo. No hay que invocar ninguna otra causa más allá, en este caso, porque todas las legislaciones se han puesto de acuerdo en esto, de la muerte del autor. ¿Por qué la muerte? Porque a partir de la muerte es que empieza a contar el cómputo del tiempo. Más allá de cuánto, según cada país, según cada tratado, es más o es menos tiempo, pero siempre empieza a contarse a partir de la muerte del autor. ¿Ok? Entonces, al morir el autor, se verifica ese hecho y empieza a transcurrir el tiempo, y una vez que de manera natural el tiempo transcurre y se cumple el lapso establecido, según cada ley, cada país, entra en esta obra a dominio público. ¿Ok? Y evidentemente ya no va a hacer falta licencia, porque son del dominio público. Ya no hay ninguna restricciones que haya que regular. Ya es totalmente libre de hacer el dominio público. La obra puede ser usada sin citar, sin ningún tipo de permiso de su autor. ¿Ok? La atribución deberíamos seguirla respetando como usuarios finales por un tema incluso moral, un tema ético y el tema sencillo de seguir vinculando o respetando a ese autor que ya no está, porque la obra está en dominio público, que es decir que el autor murió, con su obra. ¿Ok? Pero no es que tengamos alguna especie de obligación, porque las obligaciones cesaron todas cuando la obra entró en dominio público. Pero sí hay una ética, sobre todo, inclusive si yo también voy a ser un autor, si voy a generar una obra derivada, yo seguramente quiero que a mí también se me siga citando como autor de esta obra que yo hice, entonces yo respetar la autoría de los autores que me presidieron, ¿no? Esa parte ética, esa parte moral. Así que las obras en dominio público no pueden regularse por licencias Creative Commons, pues su misma naturaleza no está regulada por las leyes. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Les acabo de comentar. El dominio público se verifica con el paso del tiempo, que en todas las legislaciones a nivel mundial empieza a computarse con la muerte del autor. Pero es posible que yo quiera, como autor en vida, que mi obra automáticamente se trate como dominio público. Es decir, quiero ser más abierto que la licencia más abierta que es la atribución de Creative Commons y quiero entregar totalmente y sin derecho a revocar mi obra porque así lo quiero, porque es mi deseo y como autor debo poderlo hacer. Creative Commons entonces desarrolló la séptima licencia, por eso yo le comentaba que eran 7 licencias en principio, que es la CC0. La CC0. Fíjense que tiene el símbolo en pantalla, lo pueden ver, que indica que es un 0, que no es una O mayúscula, sino un 0. Y CC de Creative Commons. Entonces es la licencia 0, básicamente, la licencia Creative Commons 0, que automáticamente va a indicar que esa obra, a pesar de que no ha computado el tiempo para entrar en el dominio público, va a ser tratada en todo momento como dominio público. ¿Ok? De nuevo, las obras que están en dominio público no necesitan ningún tipo de licencia porque ya están en dominio público. No hay ninguna libertad que graduar. Todas las libertades están concedidas por la verificación del lapso de tiempo establecido en las legislaciones pertinentes. Cuando hablamos de la licencia, la séptima licencia o la licencia 0 de Creative Commons, es cuando un autor aún en vida decide, puede ser desde el día 1, entregar su obra bajo dominio público. Él está renunciando a ese beneficio o monopolio que tiene una duración en el tiempo y él quiere que de manera inmediata su obra, su creación, se trabaje, se considere en dominio público. Porque lo que él persigue con su obra no es ningún tipo de beneficio económico o quiere que tenga el uso
más amplio, más abierto y el mayor alcance posible. ¿Ok? Recordemos que hay capa máquina. Entonces, en la capa máquina va a entender todas estas máquinas, los algoritmos, que esta obra bajo licencia cero va a ser tratada como dominio público y entonces puede ser usada para todos y por todos, básicamente, gratuitamente, de manera abierta. ¿Sí? Decíamos que esta séptima licencia la manejamos un poco aparte porque en estricto sensu, de manera estricta, no es una licencia en el entendido que al liberar la obra bajo dominio público, ya no requiere licencia, ya no podríamos estar hablando de licencia. Entonces es un área un poco difusa porque es una licencia en tanto y en cuanto el autor está vivo y está decidiendo entregar su obra al dominio público, pero una vez que esa obra pasa por esta licencia, queda siendo dominio público y ya no podemos decir que está regulada por una licencia. Entonces, es una condición especial, por eso que la trabajamos aparte y es una de los últimos desarrollos que ha hecho los amigos de Creative Commons, precisamente porque entienden que muchas personas quieren que su obra sea lo más abierta posible y esta es la licencia, para llamarla licencia, más abierta posible, ¿ok? Porque se entiende entonces como dominio público. Eso fue todo en esta primera obra. Creo que dimos un repaso bastante bueno, entendible, de lo que son las licencias Creative Commons y cuáles son sus utilidades el día de hoy. Y bueno, espero poder seguir con los planes y traer más videos sobre estos temas. El siguiente me gustaría que fuera sobre atribución. De igual manera, si tienen algún comentario, alguna duda o quieren algún video o aclarar algo en específico, lo pueden poner en comentarios y yo estaré pendiente para generar ese contenido. Muchas gracias por llegar hasta el final y bueno, por aquí seguimos.